Bienvenidos a este webinar dedicado a la sostenibilidad. Ante todo quiero dar gracias a Elena por haber visto la presentación y para recuperar estos minutos que hemos perdido un poco en la conexión, voy a intentar ser lo más rápido posible, de forma que al final de la presentación nos queden unos minutos para hacer un pequeño comentario, un pequeño coloquio. El tema de hoy es sostenibilidad y responsabilidad empresarial de emprendedores, ya que es el motivo, el leitmotiv del máster que estáis cursando en estos momentos. El sumario de lo que voy a exponer en los próximos minutos se puede reducir en esta tabla que pongo aquí. Hablaremos de unas premisas, de definición. Responsabilidad empresarial, conclusión y este posible coloquio que hemos comentado al final. Empezaremos con unas premisas. Puede parecer un poco paradójico, pero el tema de sostenibilidad, que en estos momentos se puede decir que está como muy de moda, yo quisiera que no fuera una moda, sino que fuera algo que ha venido para quedarse, se da la paradoja, como digo, de que hasta hace poco tiempo la Real Academia de la Lengua Española no mencionaba este concepto en su diccionario. Últimamente aparece como la capacidad de algo sostenible, sostenibles que puede mantenerse por sí mismo, y unas definiciones como muy someras que la mayor parte de los casos llevan en la propia definición el enunciado de la misma. Los diccionarios que llevan incorporados los paquetes informáticos de tratamiento de textos tampoco llevan esta definición de sostenibilidad, ni en castellano ni en inglés. Nuestros colegas sudamericanos hablan de sustentabilidad, una palabra un poco más antigua, pero posiblemente mucho más definitoria del concepto. Yo quisiera hablar de unas definiciones, como digo, habla últimamente el diccionario de sustentar como conservar algo en su ser o en su estado, sustentable que se puede sustentar o defender con razones, pero yo me gustaría hablar de una definición un poco más personal, es decir, sostenibilidad que entiendes por la capacidad que tienen los cuerpos o los entes, las empresas, las instituciones, por mantenerse en una posición estable de una forma continuada e independientemente de las fuerzas que actúan sobre ella, fuerzas externas. Podemos hablar de una definición un poco más adaptada al entorno empresarial y diríamos que sostenibilidad es la capacidad que tienen las empresas para mantener una actividad continuada e independiente a lo largo del tiempo, salvaguardando unos principios básicos importantes que son los económicos, los medioambientales, los sociales y sobre todo los éticos. Si alguno cree que voy un poco rápido en la presentación, como ha dicho antes Elena, todos los contenidos quedarán colgados en la plataforma, con lo cual cualquiera de los oyentes, los asistentes a este webinar, lo puede ver. Hay dos tipos de sostenibilidad básicos en los cuales quiero hablar a lo largo de la exposición de hoy. Uno, la sostenibilidad económica, ya que las empresas difícilmente van a mantenerse en el tiempo si no hay una serie de ventajas o de beneficios económicos. Y sobre todo la sostenibilidad temporal, es decir, mantenerse a lo largo de los años en su actividad con un desarrollo longevo. Aquí poníamos ejemplos de compañías que nos vienen a la mente de todos, que llevan muchos años de actividad, pues recordando casi a Codorníu en España, que data del descubrimiento de América, de la época del descubrimiento de América, a compañías centenarias que todos podemos mantener en nuestra memoria. Entonces, tanto la sostenibilidad económica como la sostenibilidad temporal deben ir unidas, es decir, no se puede mantener uno en el tiempo si no tiene un soporte económico y viceversa. ¿Por qué hablar de sostenibilidad en estos tiempos? Bueno, pues por desgracia y a raíz de todas las noticias que vemos en la prensa casi a diario, podemos decir que parece que estamos viendo la época de todo vale, y esa época de esos tiempos del todo vale deberían haberse acabado ya. Por desgracia, anteponemos muchas veces los fines a los medios y hay un refrán o una sentencia que dice bien claramente que el fin no justifica los medios. Tenemos que utilizar unos medios que estén en consonancia
con los fines que queremos alcanzar. Y vamos a ponernos como dos ejemplos que están en la mente de todos. Enron en Estados Unidos hace unas décadas, Arthur Andersen de triste memoria, Siemens, Parmalat, todos son casos, ejemplos claros de fraudes, de estafas, de sobornos, de cosas que no están bien hechas, no están bien hechas de acuerdo con los principios éticos, morales. Tal vez sean demasiados y por eso tal vez estamos hablando ahora de sostenibilidad, porque están apareciendo una serie de nuevos valores que nos van a permitir que esta lacra que hemos tenido en los últimos años, que todo vale, queden compensadas con estos principios de sostenibilidad de los que vamos a hablar. ¿Qué factores han impulsado esta sostenibilidad en los últimos tiempos? Bueno, ante todo, la globalización, sobre todo globalización económica, la interdependencia de países, han caído muchas barreras y lógicamente hay una interconexión entre países que obligan a una transparencia mayor en las gestiones intergubernamentales, interempresariales entre países. Las ONGs han tenido un protagonismo muy fuerte en los últimos años, aunque también en algunos casos de ONGs hemos tenido también fraudes y estafas. Las nuevas generaciones empiezan a preocuparse por el medio ambiente, estamos hablando de la universalización de la comunicación. Hoy en día todos tenemos al alcance de nuestra mano cualquier tipo de conexión o de comunicación. A las pruebas me remito con este webinar que estamos emitiendo a través de Internet. La ética empieza a tener una importancia capital. Hace unos años escuché una frase que la tengo guardada en mi memoria: el siglo XXI tendrá que ser el siglo de la ética o no habrá siglo XXI. El desarrollo tecnológico nos lleva lógicamente a tener un alcance mucho mayor, sobre todo en las comunicaciones. Las nuevas generaciones vienen con valores nuevos, ya no se trata tanto de trabajar para vivir o de vivir para trabajar, y sobre todo aparecen unos cambios fundamentales en el mundo laboral. Ya no es el taylorismo ni el fordismo que hemos vivido en los primeros y segundos tiempos del siglo pasado, del siglo XX. La sostenibilidad hay que mantenerla a lo largo de toda la trayectoria del negocio, tiene que estar integrada en la estrategia del negocio y por lo tanto tiene que aparecer a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa, desde el suministro de materias primas hasta el servicio postventa de los productos que estemos fabricando o de los servicios que estemos sirviendo. Un poco de historia para entender un poco cómo aparece la sostenibilidad. Bueno, hace unas décadas, aproximadamente 3-4 décadas, aparece el boom de la calidad. Todo el mundo quería trabajar y quería actuar con principios de calidad. La ISO 9000, aparece la ISO 14000, la preocupación por el medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, la ISO 18000, que empieza uno a preocuparse de volver a casa sano y salvo después de haber trabajado durante toda la jornada. Vuelven a aparecer los derechos humanos que ya aparecieron a principios del siglo pasado, del siglo XX, en la cumbre de Johannesburgo se vuelve a desarrollar el tema de los derechos humanos. Aparece la conciliación como un tema primordial cuando se incorpora la mujer de una forma masiva al mundo del trabajo para terceros. Entonces aparece esa necesidad de conciliación entre vida personal y vida laboral. La ética de los negocios, ya lo he mencionado anteriormente, aparece como un pilar fundamental para pelear contra todos esos casos de malas prácticas que hemos comentado en una diapositiva anterior. Y aparece la responsabilidad empresarial como un aglutinamiento de todos estos conceptos de sostenibilidad empresarial. En los últimos años han aparecido iniciativas como la GRI, Global Reporting Initiative, Global Compact en la ONU, de la mano del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Aparece el concepto de CSR Europe y SAM, Sustainability Assessment Management Institute de New York. Estas son iniciativas para gestionar de alguna forma la sostenibilidad dentro de las empresas. En España aparece una iniciativa que es la de Merco, el Monitor Español sobre Responsabilidad Corporativa, que intenta posicionar a personas y a entidades en una escala de valores generalmente reconocidos por toda la sociedad.
La ley en Estados Unidos